Isabel Montero se despertó unos minutos antes de que sonara el despertador. El dormitorio estaba a oscuras. Las gruesas cortinas del color del vino Borgoña oscuro solo dejaban pasar una fina franja de luz matinal. Giró la cabeza y miró a su marido dormido. Gabriel siempre dormía sobre el lado derecho, con el brazo bajo la almohada. Su respiración era acompasada y tranquila. Isabel se levantó de la cama con cuidado de no molestar a su marido. Sabía que hoy tenía una reunión importante en el ayuntamiento y quería darle unos minutos más de sueño. Sus pies descalzos tocaron el fresco suelo de parqué y se estremeció al sentir el frescor de la mañana. En la cocina, Isabel comenzó su habitual ritual matutino. Preparó café cargado para Gabriel y la tostada de aguacate que a él le gustaba. Se preparó un té de hierbas, ya que el café la ponía demasiado nerviosa. El desayuno siempre era una parte importante de su día, el único momento en el que podían hablar tranquilamente antes de empezar la jornada. «Buenos días», la voz de Gabriel sonó a sus espaldas. Entró en la cocina, ya vestido con un estricto traje azul oscuro, su pelo negro cuidadosamente peinado. «Hoy llegas temprano». «Quería tener tiempo para preparar el desayuno», respondió Isabel, colocando una taza de café frente a él. «Hoy tienes un gran día». Gabriel asintió, dando un sorbo a su café. Sus ojos oscuros se deslizaron por el periódico de la mañana que había sobre la mesa. Isabel observó a su marido, fijándose en la atención con que estudiaba los titulares. En 13 años de matrimonio, había aprendido a leer su estado de ánimo en los más pequeños detalles. La forma en que sostenía la taza, cómo doblaba el periódico, cómo se ajustaba los puños de la camisa. «No olvides que hoy llegaré tarde», dijo sin levantar los ojos del periódico. «La reunión podría alargarse». Isabel asintió, aunque él no pudo verlo. Terminó su tostada y fue a vestirse. En el vestidor eligió un vestido gris claro y unos zapatos beige de tacón bajo. Hoy tenía una reunión con un cliente importante, el dueño de un restaurante en el centro histórico de la ciudad. Una hora más tarde subieron al coche. Gabriel siempre conducía a él. Era una de esas pequeñas cosas que demostraban su carácter controlador. Isabel miró por la ventanilla la ciudad despierta. Las calles de Santiago se llenaban poco a poco de gente y coches. La ciudad cobraba vida, preparándose para un nuevo día. «Llámame cuando estés libre», dijo Gabriel, deteniendo el coche frente a la oficina del estudio de diseño donde trabajaba Isabel. «Vale», se acercó ella para besarle la mejilla, pero él ya se había dado la vuelta, consultando los mensajes de su teléfono. Isabel salió del coche y subió las escaleras del edificio. El estudio estaba en la tercera planta de una antigua mansión de techos altos y grandes ventanales. Era su lugar favorito, donde se sentía verdaderamente libre. Luciana Ortiz, su colega y amiga, ya estaba allí, inclinada sobre los planos de un nuevo proyecto. Levanta la vista y sonríe. «Buenos días, ¿estás preparada para conocer al señor Torres?» Isabel asintió y sacó de su bolso una carpeta con bocetos. Llevaba varias semanas desarrollando un proyecto de diseño para el restaurante, teniendo en cuenta todos los deseos del cliente y las características del edificio histórico. El trabajo era su salvación. Aquí podía sumergirse de lleno en su labor, olvidando la tensión que últimamente se acumulaba en casa. El día pasa volando. La reunión con el cliente fue un éxito. El señor Torres quedó encantado con el proyecto y firmó el contrato. Después, Isabel ayudó a un joven empleado a elegir los materiales para otro proyecto. Habló por teléfono con un cliente habitual y tuvo tiempo de esbozar algunos diseños para un nuevo pedido. Hacia el anochecer, Gabriel llamó. «Me quedo hasta tarde», dijo secamente. «No me esperes con la cena». Isabel colgó el teléfono y miró el reloj. Ya eran las 7 de la tarde. Recogió sus cosas y se despidió de sus compañeros. Fuera lloviznaba ligeramente y abrió el paraguas que siempre llevaba consigo. La casa estaba silenciosa y vacía. Isabel encendió la luz del salón y se dirigió mecánicamente a la cocina. Abrió la nevera, pero no había apetito. Se preparó un té y se sentó en su sillón favorito con un libro, una vieja novela que estaba releyendo por tercera vez. Gabriel volvió hacia las 11. Olía a whisky caro y a puros. Obviamente, después de la reunión había habido una charla informal con los colegas. Entró silenciosamente en el dormitorio sin mirar siquiera a su mujer. Isabel permaneció sentada en el sillón, escuchando el sonido del agua de la ducha. Algo había cambiado en su relación, pero no podía decir exactamente cuándo había empezado. Quizás después de su ascenso el año pasado, o antes.
Gabriel siempre había sido mandón, pero antes había un sentido de cuidado en su mandonería. Ahora se sentía más como un control indiferente. ¿Todavía estás despierta? Su voz la hizo estremecerse. Estaba de pie en la puerta del salón, en bata, con el pelo húmedo por la ducha. Leyendo, respondió ella, mostrándole el libro. Mañana tienes que madrugar, sonó como un reproche. Vete a la cama. La mañana del martes comenzó como de costumbre. Isabel preparaba habitualmente el desayuno cuando sonó el teléfono. Era Luciana. Siento que sea tan temprano. La voz de su amiga sonaba preocupada. Pero tenemos una pequeña crisis. ¿Recuerdas el sofá de época que encargamos para el proyecto Mendoza? Nos lo entregan esta mañana, no dentro de una semana como habíamos planeado. Estaré allí en 40 minutos, respondió ella, terminando rápidamente sus preparativos. Cuando Gabriel bajó a desayunar, le esperaba una mesa perfectamente puesta. Isabel se fijó en que hoy llevaba la corbata descuidadamente anudada, un detalle desconocido para su siempre impecable marido. Hoy cogeré un taxi, dijo terminando su té. Hay una entrega urgente en el estudio. Gabriel frunció el ceño. Yo podría llevarte. Lo necesito ahora mismo, se levantó de la mesa. Tienes una reunión dentro de una hora. Se encogió de hombros, sin apartar los ojos del teléfono. Lo que quieras. Hubo un ligero pánico en el estudio. Luciana revoloteaba entre el teléfono y el ordenador, intentando organizar el almacenamiento temporal del sofá. Isabel se implicó de inmediato en la solución del problema, empezando a llamar a trasteros. Pareces cansada, comentó Luciana, cuando por fin se resolvió la crisis. ¿Va todo bien? Isabel levantó la vista de los planos. Es que no he dormido bien. ¿Es por Gabriel? Luciana se sentó en el borde de la mesa. Lo siento, pero últimamente cuando hablas de él te cambia la voz. Isabel se reclinó en su silla. Luciana no era solo una colega. Se habían hecho íntimas amigas en los 5 años que llevaban trabajando juntas. Conocía perfectamente la complicada relación de Isabel con su autoritario marido. Lo mismo de siempre. Isabel intentó sonreír. Mejor vamos a ver un proyecto para un nuevo cliente. Quiere algo inusual para la habitación de los niños. El día se llenó de reuniones y llamadas telefónicas. A Isabel le encantaba el ajetreo, la oportunidad de sumergirse en el proceso creativo. Ayudaba a un joven artista que se había incorporado recientemente a su equipo a desarrollar un esquema de colores para un nuevo proyecto. Discutía con los proveedores las fechas de entrega de los muebles. Elegía muestras de telas para las cortinas. Después de comer, llegó una nueva clienta, una joven que esperaba su primer hijo. Su entusiasmo y emoción eran contagiosos. Isabel pasó 2 horas mostrándole varios diseños de cuartos infantiles, hablando de materiales seguros y soluciones prácticas. Usted sabe mucho de habitaciones infantiles, comentó la clienta. ¿Usted y su marido tienen hijos? Isabel negó con la cabeza. No, todavía no. Era un tema delicado. Gabriel nunca había sido explícito, pero ella sabía que la culpaba por no tener hijos. Los médicos no habían encontrado ningún problema, solo hablaban de estrés y le aconsejaban que se relajara, como si eso fuera posible. Por la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había dispersado, Luciana trajo 2 tazas de café y se sentó junto a Isabel. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó, tendiéndole una taza a su amiga. Isabel sonrió. Hacía 5 años que había venido al estudio, huyendo del ambiente asfixiante de su casa. Gabriel había insistido entonces en que dejara su trabajo. Él ya ganaba bastante. Pero el trabajo era para ella un soplo de aire fresco, una oportunidad de ser ella misma. Entonces defendías tu primer proyecto independiente, continuó Luciana. Recuerdo cómo se te iluminaban los ojos cuando hablabas de tus ideas. Y ahora eres la mejor diseñadora del estudio. Exagero, Isabel dio un sorbo a su café. Es que me encanta mi trabajo. Y por eso se te da tan bien, se calló Luciana. Sabes, hace tiempo que quiero decirte, creo que mereces más que eso. No solo en el trabajo. Isabel se tensó. ¿Qué quieres decir? Ya sabes lo que quiero decir. Gabriel ha cambiado en el último año. Se ha vuelto aún más controlador. Puedo ver cómo se estremece cuando suena el teléfono. Es que trabaja mucho, empezó a defenderse Isabel habitualmente. ¿Y por eso tiene que rendir cuentas de cada movimiento que hace?, preguntó Luciana en voz baja. ¿Recuerdas la semana pasada cuando montó una escena porque llegaste 1 hora tarde al trabajo? Isabel permaneció en silencio.
Recordaba aquella noche. Habían estado trabajando en un proyecto urgente y ella se había olvidado de avisar a su marido. Gabriel había llamado cada 5 minutos y al llegar a casa la había regañado como a una niña pequeña. Solo quiero que sepas, Luciana puso la mano en el hombro de su amiga. Si alguna vez necesitas ayuda o simplemente una conversación, siempre estaré aquí para ti. En ese momento sonó el teléfono. Isabel se estremeció al ver el nombre de su marido en la pantalla. ¿Dónde estás? Su voz sonaba irritada. Son más de las 9. Terminando de trabajar, contestó ella, empezando a hacer la maleta. Estaré en casa en media hora. He hecho la cena. Una nota más suave apareció en su voz. No tardes. Isabel se despidió de Luciana y salió al exterior. El aire del atardecer estaba impregnado del aroma de los árboles en flor. Caminó hacia la parada de taxis pensando en las palabras de su amiga. Tal vez Luciana tenía razón. Quizás había cerrado los ojos a lo evidente durante demasiado tiempo. En casa, Gabriel había preparado la cena, algo poco frecuente, y que normalmente significaba que le apetecía algo. La mesa estaba puesta, las velas encendidas. Estaba pensando en nuestra conversación de la semana pasada, dijo sirviendo el vino, sobre que trabajas menos. Isabel se quedó paralizada con el tenedor en la mano. No hablamos de eso. No, sí lo hemos hecho. Su voz se volvió más áspera. Te he dicho que tienes que pasar más tiempo en casa. Quizá entonces podríamos tener hijos por fin. Isabel sintió que se le tensaban todos los músculos. Mi trabajo no tiene nada que ver. Los médicos dijeron, al diablo con los médicos. Golpeó la mesa con la palma de la mano. Simplemente no quieres una familia. Te importan más tus proyectos y tus clientes. Eso no es justo, dijo ella en voz baja. Sabes lo mucho que quiero tener hijos. Gabriel se levantó de la mesa. Pues demuéstralo. Déjalo. No, le tembló la voz pero se mantuvo firme. No voy a dejar mi trabajo. Él la miró largamente. Volveremos sobre esta conversación. Y salió de la habitación, dejándola sola ante la mesa festivamente puesta. Después de la discusión de la cena, Gabriel empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Isabel se dio cuenta de cómo habían cambiado sus hábitos. Ahora solía ducharse nada más llegar, aunque fuera tarde por la noche. Sus camisas olían a perfume ajeno, un aroma ligero y tenue que él atribuía a las largas reuniones en oficinas llenas de humo. Aquel jueves, Isabel se despertó al oír el ruido de la puerta principal. Eran las 5 de la mañana y Gabriel acababa de volver a casa. Ella se quedó quieta, fingiendo estar dormida, mientras él entraba silenciosamente en el dormitorio. Olía a alcohol y a algo floral. Sé que estás despierta. Su voz sonaba ronca. No tienes que fingir. Isabel abrió los ojos. ¿Dónde has estado? Una reunión importante con inversores. Empezó a desvestirse, colgándose con cuidado el traje de los hombros. Ya sabes cómo es. A las 5 de la mañana, Gabriel se volvió hacia ella, con la mirada dura. ¿Me estás siguiendo? No, solo preguntaba. Isabel se sentó en la cama, rodeándose las rodillas con los brazos. Estaba preocupada. No tienes que preocuparte por mí, se dirigió al baño. Será mejor que pienses en lo que te dije sobre el trabajo. Por la mañana no hablaron. Isabel preparó el desayuno en silencio. Gabriel se lo comió en silencio, mirando fijamente su teléfono. Cuando ella subió al coche, él puso la radio más alta de lo habitual, evitando cualquier posibilidad de conversación. El estudio estaba inusualmente tranquilo. La mitad del personal se había marchado a una exposición del edificio. Isabel se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en el extraño comportamiento de su marido. Estaba corrigiendo un proyecto de restaurante cuando oyó la conversación telefónica de Gabriel, que se había olvidado de apagar el altavoz del coche después de dejarla en casa. Sí, esta noche puedo. Su voz sonaba suave, nada que ver con la de su casa. A las 7, en nuestra casa. Yo también te echo de menos. Isabel se quedó helada, el lápiz en su mano partiéndose por la mitad. La conexión se rompió, dejándola en el silencio ensordecedor de la oficina. Se quedó mirando el lápiz roto, sin saber qué hacer con la información que había recibido. ¿Estás bien? Luciana apareció en la puerta con una taza de café. Tienes cara de haber visto un fantasma. Isabel miró a su amiga. Escuché a Gabriel hablando. Hablaba con una mujer, muy suavemente. Luciana se dejó caer lentamente en la silla de enfrente. ¿Hace tiempo que sospechas algo? No lo sé.
Isabel empezó a recoger los fragmentos de lápiz. A lo mejor lo he entendido todo mal. A lo mejor es una llamada de trabajo. ¿Una llamada de trabajo a las 7 de la noche? ¿En nuestra casa? Luciana negó con la cabeza. Isabel, deja de hacer oídos sordos a lo evidente. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Hacerle una escena? ¿Seguirle a todas partes? Para empezar, deja de fingir que todo va bien. Luciana cogió la mano de su amiga. ¿Cuánto tiempo podemos vivir en semejante incertidumbre? Durante todo el día, Isabel no pudo concentrarse en su trabajo. Volvió a dibujar el mismo boceto 3 veces. Se olvidó de la reunión con el proveedor y estuvo a punto de enviar un presupuesto equivocado al cliente. A las 6 de la tarde, decidió irse pronto a casa, por primera vez en mucho tiempo. En casa, se da cuenta de detalles que antes habían pasado desapercibidos. La nueva colonia en el baño que Gabriel nunca había usado con ella. Una tarjeta de visita desconocida en el bolsillo de su chaqueta. Una agencia de modelos. Cheques de restaurantes a los que nunca habían ido juntos. A las 7 en punto marcó su número. El teléfono estaba apagado. Isabel se sentó en una silla del salón, encendió una lámpara de pie y esperó. Intentó leer, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Encendió la televisión, pero no pudo concentrarse en lo que sucedía en la pantalla. A las 11 se oyó el sonido de una llave en la cerradura. Gabriel entró tarareando algo en voz baja. Parecía contento y relajado, pero su rostro cambió al ver a su mujer en el salón. ¿Por qué no estás dormida?, preguntó quitándose el abrigo. Esperándote. Isabel intentó hablar con calma. ¿Dónde has estado? Te lo dije esta mañana. Una reunión importante. ¿Con quién? Se dirigió a la cocina y sacó una botella de agua de la nevera. Con posibles inversores. ¿No te interesa? ¿Por qué tenías el teléfono apagado? ¿Qué clase de interrogatorio? Se volvió bruscamente hacia ella. No tengo que dar cuenta de todos mis movimientos. Antes siempre estabas en contacto. Antes no me seguías. Dejó la botella sobre la mesa con tanta fuerza que el agua salió a borbotones. ¿Qué te pasa? ¿Todo esto es cosa de tu compañera? ¿Es ella la que te mete todo tipo de tonterías en la cabeza? Isabel se levantó. ¿Qué tiene que ver Luciana en todo esto? Solo quiero saber dónde pasa las tardes mi marido. Estoy trabajando, levantó la voz. Alguien tiene que mantener a nuestra familia mientras tú juegas en tus interiores. ¿Jugando? Le tembló la voz. ¿Consideras mi trabajo un juego? ¿Tú no? Sonrió despectivamente. Arreglar cojines, elegir cortinas. No es un trabajo serio, Isabel. Es un pasatiempo que te permito. ¿Permitir? Sintió que algo se estremecía en su interior. Me estás hablando como a una niña. Porque actúas como una niña. Él dio un paso hacia ella. Haciendo berrinches, siguiéndome a todas partes, revisando mi teléfono. No he mirado tu teléfono. ¿Tú? ¿No? ¿Quién ha estado revisando mis cosas? Rodeó con la mano los cheques esparcidos sobre la mesa. ¿Crees que no me he dado cuenta? Isabel dio un paso atrás. Solo quiero entender qué está pasando. Has cambiado, Gabriel. Estás diferente. Eres tú el que ha cambiado, negó con la cabeza. Desde que empezaste a trabajar en este estudio, eres diferente. ¿Crees que no veo lo distante que te has vuelto? ¿Cómo antepones el trabajo a la familia? No lo hago, susurró ella. Cierto, se pasó la mano por la cara con cansancio. ¿Y sabes qué? Estoy cansado de esta conversación. Vete a la cama, Isabel. Mañana tengo un gran día y no quiero malgastar mi energía en tus fantasías. Salió de la cocina, dejándola sola. Isabel se quedó mirando la mancha húmeda de la botella de agua en la mesa. La suave voz de su marido resonó en su cabeza. Yo también te he echado de menos. ¿A quién se lo decía? ¿Y cuánto tiempo hacía que había hecho oídos sordos a lo evidente? Tras la conversación de la noche, Gabriel se fue a trabajar antes de lo habitual, sin siquiera desayunar. Isabel se asomó a la ventana, viendo su coche negro salir del patio. La tostada de aguacate sin tocar permanecía sobre la mesa, un recordatorio silencioso de un matrimonio que se desmoronaba. En el estudio, intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que había escuchado. Luciana se dio cuenta de su estado y le trajo una taza de té de menta caliente. ¿No has dormido nada?
Le preguntó su amiga, tomando asiento a su lado. Isabel negó con la cabeza. Tuvimos una pelea. Me acusó de seguirle. ¿Y tú? No. Quiero decir, no a propósito. Isabel dio un sorbo a su té. Solo encontré recibos de restaurantes, una tarjeta de visita de alguna agencia de modelos. En ese momento llegó una voz de mujer desde la recepción, joven, timbrada, segura de sí misma. Isabel se volvió hacia la puerta y vio a una chica alta que hablaba con la recepcionista. Pelo largo y oscuro, maquillaje impecable, traje pantalón caro. Soy de parte de Gabriel Valdivia, dijo la chica. Me ha pedido que le entregue unos papeles para su mujer. Isabel se levantó de la mesa. La muchacha se volvió hacia ella, y por un momento algo parecido al reconocimiento relampagueó en sus ojos, pero se controló rápidamente. «¿Señora Valdivia?» Le tendió el sobre. «Su marido me pidió que le diera esto. Es sobre el acto benéfico del próximo viernes». Isabel cogió el sobre, intentando que no se le notara que le temblaban las manos. «Gracias. ¿Y a ti?» «Catalina Fuentes». La chica esbozó una sonrisa profesional. «Estoy trabajando con su marido en la organización del evento». Mientras Catalina se alejaba, Luciana silbó suavemente. «Vaya, ¿ahora la envía directamente a tu lugar de trabajo? ¿Qué querés decir? ¿No te fijaste en su mirada?» Isabel se hundió en una silla, apretando el sobre entre las manos. Efectivamente, dentro había una invitación a una recaudación de fondos organizada por el ayuntamiento. Gabriel nunca había mencionado el evento. Durante la pausa para comer, decidió llamar a su marido. Su teléfono estaba ocupado. Marcó el número de la secretaria de la administración. «El señor Valdivia está reunido», contestó la secretaria. «¿Quiere dejarle un mensaje?» «No, gracias», se calló Isabel. «¿Y podría decirme quién se encarga ahora de organizar el acto benéfico?» «Un momento», se oyó un susurro de papeles. «La agencia de modelos Estrella se encarga de la coordinación. Ellos ponen el personal y...» Isabel colgó el teléfono. La misma tarjeta de visita del bolsillo de Gabriel era de la agencia Estrella. Después de comer, intentó trabajar en un nuevo proyecto, pero el sonido de los mensajes entrantes la distraía constantemente. En un momento dado, el teléfono de Gabriel volvió al altavoz del coche. Al parecer, se había olvidado de desconectar la sincronización. «Ya está todo listo para esta noche», era la voz de Catalina. «Le he llevado la documentación a tu mujer». «¿Por qué?» Gabriel sonaba molesto. «Te dije que se lo enviaras por mensajero». «Quería mirarla», se escuchó una risita en la voz de la chica. «Ahora entiendo por qué». La conexión se cortó. Isabel se incorporó, apretando los reposabrazos de su silla. Un vacío resonó en su cabeza. «Lo he oído todo», Luciana se plantó en la puerta. «Isabel, tienes que hacer algo». «¿Qué?» Levantó los ojos hacia su amiga. «¿Qué tengo que hacer?» «Hablar con él. Exígele una explicación». Por la noche, Isabel decidió esperar a su marido. Cocinó su plato favorito, trucha al horno con hierbas, puso la mesa, encendió velas. A las 10 llamó su suegra. «Gabriel me ha dicho que te diga que llegará tarde». La voz de Consuelo sonaba fría. «Tiene una reunión importante». «¿Con Catalina Fuentes?» Las palabras salieron antes de que Isabel pudiera pensar. Una pesada pausa quedó colgada al otro lado de la línea. «No seas tonta», dijo finalmente su suegra. «Mejor piensa por qué tu marido se queda hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. A lo mejor es porque no hay nada que le retenga en casa». Isabel colgó el teléfono. Se quedó mirando cómo se enfriaba la cena, cómo se apagaban las velas. Le vino a la mente la mirada condescendiente de Catalina, su maquillaje impecable, sus andares seguros. Gabriel volvió a medianoche. Olía a un aroma floral familiar. «¿Por qué estás despierta?», preguntó al ver a su mujer en la cocina. «Esperándote. Quería hablar de la recaudación de fondos». Él se tensó. «¿Qué pasa? ¿Por qué no me dijiste que lo organizaba la agencia Estrella?» «¿Debería haberlo hecho?» Pasó junto a ella hacia la nevera. «Son asuntos de trabajo». «¿Catalina Fuentes también es un tema de trabajo?» Gabriel cerró lentamente la nevera. «¿Qué quieres decir?» «Ya sabes lo que quiero decir», Isabel se levantó. «He oído vuestra conversación en el coche. ¿Me estás siguiendo?» Sus ojos se entrecerraron. «¿Espiando mis conversaciones?» «Se te olvidó apagar el altavoz. 2 veces». Se rió, pero no había alegría en esa risa. «¿Y qué oíste?»
charlas de trabajo sobre asuntos de trabajo. ¿Y tus regresos tardíos? ¿El olor a perfume en tus camisas? Estás loca. Dio un paso hacia ella. ¿Sabes lo que pienso? Es todo obra tuya. Estás completamente obsesionada con tu independencia, con tu carrera. Ves amenazas por todas partes. No evites responder. Trató de hablar con firmeza. Vi cómo me miraba. Oí lo que empezó a decir en el coche. ¿Qué empezó a decir? La agarró por los hombros. Háblame. ¿Qué oíste exactamente? Me duele, susurró Isabel. Él la soltó y dio un paso atrás. Lo siento, pero me estás llevando a ello con estas sospechas. Pues demuéstrame que me equivoco. Le miró a los ojos. Explícamelo todo. No tengo nada que explicar, negó con la cabeza. Estoy cansado. Vete a la cama, Isabel. Y mañana, piensa en lo que le estás haciendo a nuestro matrimonio con tus celos. Salió de la cocina, dejándola sola entre los platos enfriados y las velas apagadas. La voz de su suegra resonó en su cabeza. Nada le retiene en casa. Isabel empezó a recoger lentamente la mesa, metiendo mecánicamente los platos en el lavavajillas. Sus ojos se posaron en la invitación a la recaudación de fondos. Dentro de una semana se reencontraría con Catalina, ahora oficialmente. Tras una noche en vela, Isabel no había preparado el desayuno por primera vez en 13 años de matrimonio. Se tumbó en la cama, escuchando a Gabriel revolver los platos en la cocina, refunfuñando cuando no encontraba camisas limpias. Ella solía plancharlas por la noche. A las 9:30, él se asomó al dormitorio. ¿Estás enferma? Sonaba molesto y preocupado. No. Ella no giró la cabeza, solo cansada. Se quedó en la puerta unos segundos, como si fuera a decir algo. Luego se dio la vuelta y se fue. 5 minutos más tarde, la puerta principal se cerró de golpe, esta vez más fuerte de lo habitual. Isabel no se levantó hasta las 10. Había 3 mensajes perdidos de Luciana y un mensaje de su suegra en el contestador. Consuelo le recordaba la cena familiar del domingo, una tradición que mantenía con férrea insistencia. El estudio estaba en su bullicio habitual. Luciana, al ver a su amiga, la arrastró inmediatamente al estudio. Te he llamado 100 veces. ¿Por qué no has contestado? Lo siento. Isabel se hundió en una silla. Ayer hablé con él, sobre Catalina. Luciana se sentó en el borde de la mesa. ¿Y qué te dijo? Que estaba loca, que todo era paranoia mía. Isabel se pasó una mano por el pelo. Y entonces me agarró por los hombros. Él nunca antes... ¿Hizo qué? Luciana se echó hacia adelante. Isabel, esto se está poniendo serio. ¿Ha usado la fuerza? No, la verdad es que no. Solo lo agarró, pero sus ojos... Se quedó callada, recordando lo de anoche. En ese momento entró una secretaria en el despacho. Señora Valdivia, hay una llamada telefónica para usted. Es de la agencia Estrella. Isabel miró hacia Luciana y descolgó el teléfono. Buenos días, señora Valdivia. La voz de Catalina sonaba melosa. Disculpe las molestias, pero necesito comentar con usted los detalles de la recaudación de fondos. Su marido dijo que usted ayudaría a decorar el salón. Isabel apretó el auricular. No me dijo nada de eso. ¿En serio? Una nota burlona apareció en la voz de Catalina. ¡Qué pena! Estaba tan seguro de que aceptarías. Decía que eras la mejor diseñadora de la ciudad. Dile a mi marido, Isabel trató de hablar con ecuanimidad, que si quiere mi ayuda, que lo hable conmigo personalmente. Colgó el teléfono y se volvió hacia Luciana. Están jugando conmigo, los dos. ¿Qué vas a hacer? Isabel sacó de su bolso la invitación para la velada. Para empezar, aprender más sobre la agencia Estrella. Pasó las siguientes horas en el ordenador, investigando todo lo que podía encontrar sobre la agencia. Era muy joven. Había abierto hacía solo 6 meses. Catalina Fuentes figuraba como directora, aunque sus perfiles en las redes sociales sugerían que ya había sido modelo. Isabel miró las fotos. Rostro impecable, sonrisa segura, ropa cara. En una de ellas, tomada hace 2 meses, aparecía junto a Gabriel en un acto oficial. A las 3 de la tarde llamó su suegra. ¿Recibiste mi mensaje? Consuelo ni siquiera saludó. ¿Sobre la comida del domingo? Sí, lo recibí. ¿Y? Allí estaremos, titubeó Isabel. Consuelo, ¿has conocido a Catalina Fuentes? La pausa al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. Ah, ¿esa chica de la agencia de modelos?
pronunció por fin la suegra. Claro que la conozco. Está ayudando en la organización de la recaudación de fondos. Una joven muy capaz. ¿Y desde cuándo os conocéis? ¿A qué vienen esas preguntas, Isabel? La voz de Consuelo se volvió más áspera. Si algo te preocupa, háblalo con tu marido. Ya lo he intentado. Dice que me lo estoy inventando. Pues sí, replicó la suegra. Gabriel es un hombre respetable. No arriesgaría su reputación por una chica. ¿Una chica? Isabel sintió que le temblaba la voz. ¿Así que lo sabes después de todo? Solo sé, la voz de Consuelo sonaba cada vez más fría, que mi hijo necesita una esposa, no una investigadora. Espero verte el domingo a las 2, y procura ir decente. Por la tarde, Isabel condujo hasta la oficina del gobierno municipal. Nunca había llegado allí sin avisar, pero hoy algo la empujaba. El guardia de la entrada la reconoció y la dejó pasar sin preguntarle nada. El despacho de Gabriel estaba en la 4ª planta. Su secretaria ya se había marchado, pero había una franja de luz que salía por debajo de la puerta. Isabel llamó a la puerta. «¡Pase!». La voz de su marido sonaba cansada. Abrió la puerta y se quedó paralizada en el umbral. Gabriel estaba sentado ante su escritorio, con algunos papeles delante. En el borde de la mesa había una taza de café y un jarrón de cristal con lirios blancos, sus flores favoritas. «¿Qué haces aquí?». Parecía sorprendido, pero no demasiado contento. «Quería hablar». Isabel entró en el estudio. «Sobre el acto benéfico». «Ah, ¿te ha llamado Catalina?». Se recostó en su silla. «Pensé que te encantaría ayudar. ¿Por qué no me lo pediste a mí primero?». «Porque sabía que dirías que sí», se encogió de hombros. «¿No es cierto?». Isabel se acercó a la mesa. «¿De dónde han salido esas flores?». «¿Qué?». Miró el jarrón. «Oh, estas. Lo trajo alguien del personal. Yo no pregunté». «¿No preguntaste?». Cogió la tarjeta que yacía junto al jarrón. «Pero aquí pone, con amor, K». Gabriel se levantó bruscamente. «¿Otra vez con lo mismo? ¿Siguiéndome, rebuscando entre mis cosas?». La tarjeta estaba a la vista, la devolvió. «También los recibos de los restaurantes. También la tarjeta de visita de la agencia. También el frasco de perfume de tu coche». «¿Qué frasco?», frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». «El que huele de tus camisas, el que huele en este despacho». Rodeó el escritorio y se colocó frente a ella. «Necesitas descansar, Isabel. Has estado trabajando demasiado, pensando demasiado». «No hagas eso». Ella levantó una mano. «No finjas que me he vuelto loca. Lo veo todo, Gabriel. Y tu madre también lo ve todo, solo que prefiere cerrar los ojos. Deja en paz a mi madre». Su voz se volvió áspera. «Y deja en paz a Catalina también. Es una socia, nada más». «¿Una socia que te manda flores con notas de amor?». Agarró el jarrón y lo arrojó violentamente al cubo de la basura. El tintineo de los cristales rotos hizo que Isabel diera un respingo. «Toma». Se volvió hacia ella. «No más flores ni notas. ¿Estás satisfecha?». «No», negó con la cabeza. Ahora sé con certeza que tenía razón. Salió del despacho sintiendo que le temblaban las rodillas. Sus pasos retumbaron en el pasillo vacío. No miró atrás, pero sabía que él no la seguiría, demasiado orgulloso, demasiado seguro de tener razón. Isabel llegó a casa a última hora de la tarde. Permaneció sentada en el aparcamiento del coche durante un buen rato, reuniendo fuerzas. El piso estaba oscuro y silencioso. Gabriel aún no había vuelto. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con su letra. «Tengo una reunión urgente. No me esperes levantada». Isabel arrugó la nota y la tiró a la basura. Luego sacó el teléfono y marcó el número de Luciana. «Tenías razón», dijo cuando su amiga contestó. «Ya no puedo fingir que todo está bien». El viernes por la mañana, Gabriel se dejó el teléfono en casa. Era la primera vez que le ocurría en todos los años de matrimonio. Siempre lo llevaba consigo, incluso al baño. Isabel había descubierto el teléfono olvidado en la mesilla de noche cuando estaba cambiando la ropa de cama. La pantalla negra reflejaba su rostro pálido. Conocía la contraseña, el día de su boda, 4 simples dígitos que Gabriel nunca había cambiado. Era demasiado engreído para pensar que su mujer se atrevería a comprobar su teléfono. Isabel se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el teléfono entre sus manos temblorosas.
La pantalla cobró vida bajo sus dedos, dándole acceso a la vida extraterrestre de su marido. Lo primero que hizo fue abrir los mensajes. La correspondencia con Catalina había sido borrada, lo cual ya era elocuente. Pero había fotos en la galería, docenas de fotos de Catalina. En algunas posaba profesionalmente, como una modelo. En otras sonreía con naturalidad y simpatía, obviamente haciéndose fotos para alguien cercano. También había selfies con Gabriel, sentados en un restaurante paseando por el paseo marítimo, riéndose de algo. En la última foto Catalina estaba en su despacho, sentada en su silla, y sobre la mesa había el mismo jarrón con lirios. En su carpeta de favoritos, Isabel encontró un vídeo de ellas juntas. Estaban en una fiesta. La música sonaba a todo volumen. Gabriel tenía el brazo alrededor de la cintura de Catalina, y ella le susurraba algo al oído. Él sonreía, la misma sonrisa que Isabel no había visto en meses. ¡Ahí estás! La voz de Luciana la hizo estremecerse. Su amiga estaba de pie en la puerta del dormitorio. Llevo unos minutos llamando al timbre. Isabel ni siquiera había oído la llamada. En silencio, le pasó el teléfono a su amiga. Luciana miró las fotos, con un rostro cada vez más sombrío. «Escoria», pronunció finalmente. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» «Por las fechas de las fotos, unos 3 meses». «¿Qué vas a hacer?» Isabel se levantó y se acercó a la ventana. «No sé. ¿Demostrarle que lo sé todo? Pero volverá a decir que lo he entendido todo mal. Que es una relación de trabajo». «¿Una relación de trabajo?» Luciana resopló. «Está bastante claro en estas fotos, especialmente donde ella está en su silla». En ese momento, el teléfono en las manos de Luciana vibró. Una llamada entrante de Catalina. «Contesta», dijo Isabel de repente. «Ponlo en altavoz». Luciana dudó un segundo y luego pulsó el botón verde. «Cariño, ¿te has olvidado el teléfono?» La voz de Catalina era juguetona. «Te echo de menos. Ayer fue maravilloso, ¿no? Sobre todo cuando se fue tu mujer y nos quedamos los dos solos en tu despacho». Isabel cogió el teléfono y colgó la llamada. Le temblaban las manos, le hacían ruido los oídos. «Ayer», susurró. «Cuando salí de su despacho, ellos estaban juntos». Luciana abrazó a su amiga. «Tienes que alejarte de él. Inmediatamente». «¿A dónde?» Isabel sonrió con amargura. «A mis padres. Murieron hace 5 años. A la posada. Me encontrará. A mi casa. O a tu tío en el pueblo de al lado». Isabel negó con la cabeza. «Primero quiero hablar con él. Enseñarle esas fotos. Que vuelva a intentar decirme que me lo estoy inventando todo». Hizo varias copias de las fotos y los vídeos. Los envió a su correo electrónico. Luego borró las marcas de detención de su teléfono y lo dejó tal y como estaba en su mesilla de noche. El día se alargó interminablemente. Isabel no podía trabajar, no podía comer, no podía pensar en nada más que en esas fotos. Luciana se quedó con ella, trayéndole té, intentando distraerla hablando de trabajo, pero fue inútil. A las 6 de la tarde llamó Gabriel. «No encontraba mi teléfono», dijo sin saludar. «¿No lo habrás tocado?» «No». Su voz sonó sorprendentemente tranquila. «¿Debería haberlo hecho?» «No, claro que no», guardó silencio. «Esta noche volveré a llegar tarde. No me esperes con la cena». «¿Con Catalina?» Las palabras salieron solas. «¿Qué has dicho?» «Te pregunté si llegarías tarde con Catalina, como ayer en tu despacho». Colgó el teléfono. Isabel miró a Luciana. «Está de camino a casa y está muy enfadado». «Me quedaré contigo». «No», Isabel negó con la cabeza. «Esta es nuestra conversación, solo suya y mía». Luciana se marchó de mala gana, aceptando la promesa de Isabel de llamar si algo iba mal. 20 minutos más tarde, la puerta principal se cerró de golpe. Gabriel había llegado a casa. Entró en el salón, donde Isabel le esperaba. Su rostro estaba pálido de rabia. «¿Cómo te atreves?», siseó. «¿Meterte en mi teléfono? ¿Espiarme? ¿Y cómo te atreves tú?». Se puso de pie. «¿Engañándome? ¿Mentirme? No tienes pruebas». «¿En serio?». Ella sacó su teléfono y le mostró las fotos que se había enviado a sí misma. «¿Y esto qué es? ¿Una relación laboral? ¿Una asociación empresarial?». Se quedó mirando la pantalla, con la cara cambiada. «No lo entiendes», dijo finalmente. «Catalina, ella es diferente. Es joven, enérgica, me entiende. ¿Y yo no?».
Isabel rió con amargura. Porque soy vieja, porque trabajo, porque no quiero ser tu muñeca bonita. Porque has cambiado, levantó la voz. Lo tuyo es tu trabajo, tus proyectos. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mis asuntos? ¿Te interesaste por mi vida? Todos los días, susurró ella. Todos los malditos días te preguntaba por el trabajo, y tú lo ignorabas. Dijiste que no lo entendería, que no era asunto mío. Porque no me escuchabas, estabas fingiendo. No, tú fingías, se acercó a él. Fingías que me querías, fingías respetar mi trabajo, fingías que seguíamos siendo una familia. Él la agarró por los hombros. Cállate. ¿De verdad duele? Ella no se echó atrás. ¿Qué dirá tu madre? ¿Qué dirán tus colegas? Un funcionario respetado tiene una aventura con una chica de una agencia de modelos. La apartó de un empujón tan fuerte que cayó de espaldas en el sofá. No dirás nada a nadie. Su voz se volvió gélida. Porque no tienes a dónde ir. No eres nadie sin mí. Solo una diseñadora que arregla los cojines de los sofás. Isabel se levantó despacio. Te equivocas. Ya no soy la chica intimidada a la que puedes mandar. Y se lo voy a contar a todo el mundo. Especialmente a tu madre. Le encantará la historia de las flores en el estudio. No te atreverías. Me atrevo, se enderezó. Porque ya no tengo nada que perder. Él la miró largamente. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Un momento después, la puerta principal volvió a cerrarse de golpe. Isabel oyó arrancar el motor de su coche, los neumáticos chirriando en la curva. Gabriel no volvió a casa ni esa noche ni al día siguiente. Isabel pasó la mañana del fin de semana empaquetando metódicamente sus pertenencias en cajas. Cada pequeña cosa le evocaba recuerdos. Los gemelos que le había regalado por su 5º aniversario de boda, la corbata que había llevado en el funeral de sus padres, la foto de su luna de miel. Lo colocó todo junto, intentando no pensar, no sentir, solo realizar las acciones mecánicamente. Hacia el mediodía, su suegra llamó. Espero que no te hayas olvidado de la cena familiar de mañana. La voz de Consuelo sonaba inusualmente tensa. No voy a ir, contestó Isabel. No, vas a venir. Apareció una nota acerada en el tono de su suegra. ¿Y Gabriel también vendrá? ¿Tenemos que hablar? ¿Discutir qué? ¿Sobre que tu hijo se acueste con una chica que podría ser su hija? No hables así de mi hijo. Consuelo levantó la voz. No tienes prueba alguna, solo una fantasía enfermiza y ganas de manchar su reputación. Isabel apretó el teléfono. Tengo fotos y un vídeo. ¿Quiere que se las envíe? ¿Ver a tu hijo perfecto abrazando a su amante en su propio despacho? Una pesada pausa quedó colgada al otro lado de la línea. Mañana a las 2, pronunció finalmente Consuelo. Y vístete decentemente. Tendremos una invitada. Déjame adivinar. ¿Catalina? La suegra colgó el teléfono. Isabel miró el teléfono y marcó el número de Luciana. Me invitan a comer, y Catalina también. ¿Qué? Había indignación en la voz de su amiga. ¿Están locas? No vas a ir, ¿verdad? Me voy. Isabel se sentó de nuevo en su silla. Quiero mirarles a los ojos, las 3. Es una trampa, advirtió Luciana. Intentarán que parezcas una histérica, una lunática que se inventa un adulterio. Lo sé, pero tengo pruebas. Gabriel llegó por la tarde, para recoger algunas cosas. Parecía arrugado y cansado. Esté listo para mañana a las 2, dijo en lugar de un saludo. Yo te recojo. No hace falta. Isabel señaló las cajas del rincón. Iré yo misma, y estas son tus cosas. Él miró las cajas y luego a ella. Estás sacando conclusiones precipitadas. ¿Lo estoy? Sonrió ella. Creo que he estado procrastinándolas demasiado tiempo. Mamá quiere hablar, arreglar las cosas. ¿Arreglarlo? Isabel sacudió la cabeza. ¿Qué tipo de cosas? ¿El hecho de que te acuestes con otra mujer? ¿O el hecho de que vas a llevarla a casa de tu madre, donde estará tu legítima esposa? Deja de ponerte histérica. Se frotó la cara con cansancio. Mamá tiene razón. Tenemos que discutir esto con calma. ¿Con calma? Ella se acercó a él. De acuerdo. Hablemos con calma. ¿Cuándo empezaste a ver a Catalina? ¿Hace 3 meses o antes? ¿Cuándo te enamoraste de ella? ¿Antes o después de que empezaras a decirme que debería dejar mi trabajo? Cállate, apretó los puños. No, hablemos de ello. No se echó atrás.
Dime cómo planeabas tus reuniones con ella. ¿Cómo me ponías excusas? ¿Cómo mentiste sobre los encuentros tardíos? He dicho que te calles. O hablamos de cómo la dejabas sentarse en tu silla. ¿Cómo te enviaba flores? ¿Cómo te reíste de tu estúpida esposa que no se da cuenta de nada? Cogió la caja más cercana y la lanzó contra la pared. Las cosas se esparcieron por el suelo. Corbatas, camisas, fotos en marcos rotos. Por eso, apretó los dientes, la elegí a ella. Nunca monta una escena, nunca me regaña, nunca me persigue. Claro, Isabel miró las cosas desparramadas. Ella simplemente te hace sentir importante. Una chica joven y guapa te admira. Halaga tu ego, ¿verdad? Dio un paso hacia ella, arrastrando una mano, pero se detuvo. Mañana a las 2. No llegues tarde. La casa de su suegra estaba en un barrio de lujo de la ciudad, una enorme mansión con un cuidado jardín. Al llegar a la puerta, Isabel se fijó en el coche de Gabriel, que ya había llegado. Junto a él había un deportivo blanco que no había visto antes. Consuelo abrió la puerta, lanzando una mirada crítica a su cuñada. Tenías que ir de negro. Esto no es un funeral. ¿Estás segura? Isabel atravesó la casa. En el salón, Gabriel estaba sentado junto a Catalina en el sofá. Hablaban en voz baja de algo, pero callaron al ver a Isabel. Catalina llevaba un vestido rosa claro que la hacía parecer una niña inocente. Sonrió. Señora Valdivia, me alegro de volver a verla. Igualmente, Isabel se sentó en la silla de enfrente. Pero no nos pongamos formales. Después de todo, somos casi familia, ¿no? Gabriel se tensó. Catalina palideció ligeramente. Consuelo se apresuró a intervenir. La cena está casi lista. Isabel, ayúdame en la cocina. En la cocina, su suegra se volvió hacia ella. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Isabel se apoyó en la encimera. ¿Por qué la has invitado? ¿Quieres humillarme? Quiero resolver esto pacíficamente. Consuelo bajó la voz. Antes de que esto se haga público, ¿te das cuenta de lo que pasaría si la gente se enterara, no? ¿Que tu hijo es un mentiroso y un tramposo? ¿De que la mujer de un funcionario respetado hace berrinches y acosa a una joven? La suegra esbozó una fría sonrisa. ¿A quién crees que creerán? ¿A ti o a ella? Tengo pruebas. Que obtuviste ilegalmente hackeando su teléfono. Consuelo negó con la cabeza. Piénsalo bien, Isabel. Piensa muy bien. La mesa en casa de Consuelo siempre estaba puesta con sumo cuidado. Manteles color marfil impecablemente planchados, vajilla antigua, cubertería de plata, como en las mejores casas de Santiago. Hoy, en el centro de la mesa había un jarrón con lirios blancos, los mismos que Catalina le había enviado a Gabriel a la oficina. Isabel se fijó en este detalle al sentarse a la mesa. Su suegra lo había colocado deliberadamente frente a Catalina. Ahora se veía obligada a observar cómo la joven se inclinaba hacia Gabriel al tocar su mano, como por accidente. ¿Vino? Consuelo levantó una botella de tinto caro. Este es el vino favorito de Gabriel. Lo sé. Isabel le tendió una copa. Solía comprarlo cada aniversario de nuestra boda. Y yo me traje el mismo de Francia, apostilló Catalina. ¿Te acuerdas, cariño? La noche que... Ella titubeó, captando la mirada de advertencia de Gabriel. Pero era demasiado tarde. La palabra cariño flotaba en el aire como una bofetada. Dime, Catalina. Isabel sorbió su vino. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo del modelaje? Unos 5 años. La chica se arregló el pelo en un gesto que claramente había practicado frente al espejo. Pero la agencia la abrí hace poco. Gabriel me ayudó mucho con los contactos. Seguro que sí. Isabel dejó su vaso. ¿Y cómo os conocisteis? ¿También en un acto benéfico? Isabel, dijo Consuelo en tono de advertencia. ¿Qué? Es una pregunta habitual. Quiero conocer mejor a la mujer que se acuesta con mi marido. El tintineo de un tenedor al caer cortó el silencio. Catalina se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. Estás exagerando. Gabriel y yo tenemos una relación puramente de negocios. ¿De negocios? Isabel sacó su teléfono. ¿Les enseño a todos fotos de esta relación de negocios? ¡Basta! Gabriel golpeó la mesa con el puño. Los vasos tintinearon. ¡Detengan esta escena! ¿Escena? Isabel se volvió hacia él. ¿Yo soy el que está haciendo una escena? ¿Cómo llamas a lo que estás haciendo una escena? ¿Invitar a tu señora a una cena familiar? ¿Hacerme sentar aquí y ver cómo te arrulla? Invitamos a Catalina para dejar las cosas claras, intervino Consuelo.
para que veas que tus sospechas son infundadas. ¿Infundadas? Isabel se rió amargamente. ¿Has visto las fotos de su teléfono? ¿La has visto sentada en su silla? ¿La forma en que se abrazan en las fiestas? Eran eventos de trabajo, se lanzó Catalina hacia adelante. Lo has entendido todo mal. ¿Y las flores? ¿Notas de confesión? ¿Eventos de trabajo también? Yo nunca, empezó Catalina. Pero Isabel la interrumpió. No mientas. Escuché vuestra conversación por teléfono. Cariño, te echo de menos. Ayer fue maravilloso. ¿Eso también forma parte de la etiqueta de negocios? Catalina se puso aún más pálida, pero enseguida levantó la barbilla. ¿Qué querías? No lo entiendes en absoluto. Lo único que haces es trabajar en tu estudio de diseño. Gabriel necesita una mujer que le apoye, que le admire. ¡Silencio! Gabriel se levantó de un salto. ¡Ambos! No, déjale continuar. Isabel se reclinó en su silla. Déjala que te diga lo mucho que te apoya, cómo te admira, cómo escribe notas de amor a un hombre casado. Al menos yo puedo darle cosas que tú no puedes. Catalina también se puso de pie. Como hijos, por ejemplo. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Isabel sintió que se le entumecían los dedos. Catalina, Consuelo atónita, cállate ahora mismo. ¿Por qué? La muchacha se volvió hacia su suegra. Tú misma has dicho que es una mujer inferior, que no puede darle un heredero a tu hijo. Isabel desvió lentamente la mirada hacia su suegra. ¿Tú has dicho eso? Consuelo apretó los labios. Solo expresaba mi preocupación. 13 años de matrimonio y todavía sin hijos. ¿Y por eso aprobabas que tu hijo se liara con esa...? Isabel no terminó la frase. Me preocupo por la continuidad de la familia. La suegra cuadró los hombros. Por la reputación de la familia. Y tú no has estado a la altura de nuestras expectativas. ¿Es así? Isabel se puso en pie. ¿Y por eso has decidido sustituirme por una joven modelo? ¿Crees que será mejor madre? ¿Una mejor esposa? Al menos sabe cuál es su lugar, replicó Consuelo. No pretende ser una mujer de negocios independiente. No avergüenza a su marido con sus rabietas. Pero hace muy bien en avergonzarle en su despacho. Isabel se volvió hacia Catalina. ¿Cuántas veces han estado ahí juntas? ¿Cuántas veces me has engañado? No te atrevas a acusarme. Catalina se encolerizó. Gabriel vino a mí por su cuenta, buscó reuniones por su cuenta. Dijo que no le entendías, que no le apreciabas. Cállate. Gabriel la agarró del brazo. Solo estás complicando las cosas. No, déjale hablar. Isabel se sintió extrañamente tranquila. Deja que cuente cómo hablaste de mí, cómo os reíais de mi ingenuidad, cómo tú, ella y tus futuros hijos planeabais el futuro. Sí, planeado. Catalina arrancó su mano del agarre de Gabriel. Porque le quiero, porque puedo darle una familia y tú solo eres un estorbo. Catalina, basta. Consuelo se interpuso entre ellas. No estamos aquí para un escándalo. ¿Para qué? Isabel miró a todos los presentes. ¿Para humillarme? ¿Para demostrar lo mala esposa que soy? ¿O para obligarme a aceptar la traición? Para encontrar una solución civilizada, habló la suegra en voz baja pero firme. Podrías haberte ido tranquilamente, salvar la cara, dejar que Gabriel empezara una nueva vida. Con ella, Isabel asintió a Catalina. ¿Y crees que me voy a ir sin más? ¿Dejar que arruines mi vida y quedes impune? ¿Y qué puedes hacer? Gabriel alzó la voz por primera vez. No tienes nada, ni dinero, ni contactos. Solo un trabajo en el que arreglas cojines en sofás. Y fotografías, sonrió Isabel. Y cintas de conversaciones, y testigos de tus encuentros con tu amante. ¿Qué crees que dirá la alcaldía cuando se entere de cómo se las gasta su honorable funcionario en horas de trabajo? Gabriel se puso blanco. No te atreverías. ¿Por qué no? Tú mismo lo has dicho, no tengo nada que perder. Piensa en tu reputación, intervino Consuelo. En tu futuro. ¿Futuro? Isabel se rió. Mi futuro ya lo tienes planeado. Quitarme de en medio para que tu hijo pueda vivir feliz con su amante. Pero ¿sabes qué? No me iré en silencio. No me iré en silencio. Y si crees que puedes borrarme de tu vida, te equivocas. Se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. Y por cierto, Catalina, no tengas prisa en celebrar tu victoria. Ese hombre al que tanto quieres traicionó a la mujer que estuvo con él 13 años.
¿Cuánto crees que tardará en traicionarte a ti? Con esas palabras salió de la casa, dejando un sonoro silencio tras de sí. Entró en su coche y arrancó el motor. Solo entonces se permitió llorar, por primera vez en días. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, emborronando su maquillaje, pero no le importó. Sacó el teléfono y marcó el número de su tío, Ricardo Montero. Contestó tras el primer pitido. «Isabel, ¿qué te pasa?» «Tío», le tembló la voz, «necesito tu ayuda». Ricardo Montero vivía en las afueras de Santiago, en una gran casa rodeada de naranjos. Era el hermano pequeño del padre de Isabel y el único pariente cercano que le quedaba tras la muerte de sus padres. Cuando llegó a la puerta, él ya la estaba esperando en el porche. Nena la abrazó nada más salir del coche. «¿Qué te han hecho esos granujas?» Isabel acurrucó la cara en su hombro, respirando el familiar olor a tabaco y colonia. De niña, el tío Ricardo siempre la había protegido, de los matones del patio, de los profesores estrictos, de las acusaciones injustas. Ahora se sentía tan pequeña e indefensa como entonces. «Vamos dentro», la condujo suavemente al porche. «Marta ha preparado tu té de canela favorito». Marta, el ama de llaves de su tío, se reunió con ellos en el salón. Llevaba más de 20 años trabajando en la casa y recordaba a Isabel cuando era adolescente. Ahora andaba ajetreada, poniendo tazas y un plato de galletas recién horneadas sobre la mesa. «Dios mío, qué pálida estás», se lamentó Marta, poniendo una almohada bajo la espalda de Isabel. «No te estás cuidando nada». Isabel se sentó en el profundo sillón, aferrando la taza caliente entre las manos. Su tío se sentó frente a ella, con su rostro habitualmente bonachón y serio. «Cuéntamelo todo», le preguntó. «Desde el principio». Y ella lo contó, sobre las primeras sospechas, sobre las extrañas conversaciones telefónicas, sobre las fotografías que había encontrado, sobre la aparición de Catalina en su despacho con los documentos, sobre la cena de esta noche y las palabras de su suegra. Su voz se entrecortaba, pero seguía hablando, vomitando todo el dolor y la humillación de las últimas semanas. Ricardo escuchaba en silencio. Cuando terminó, se levantó y se paseó por la habitación. «¿Así que pensaron que podían echarte de sus vidas sin más?» Su voz era engañosamente tranquila. «¿Sustituirte por una joven modelo y jubilarte? Creen que lo soportaré». Isabel dejó su taza en el suelo. «Que no tengo elección». «Siempre hay elección», se detuvo su tío ante la ventana. «Tu padre nunca dejaría que te trataran así». «Papá ya no está». Sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. «Pero yo sí», Ricardo se volvió hacia ella. «Y no voy a permitir que ese insolente y su madre te arruinen la vida». Se acercó al escritorio y sacó una tarjeta de visita. «¿Te acuerdas de Alejandro Reyes?» Isabel frunció el ceño. «¿El periodista? ¿El que escribió sobre la corrupción en la alcaldía?» «Exacto». Su tío le tendió la tarjeta. «Es un viejo amigo mío. Y estará muy interesado en una historia sobre un respetado funcionario de la administración municipal que tiene una aventura con una joven cuya agencia de modelos consigue de repente todos los contratos municipales. ¿Crees que...?» Isabel miró la tarjeta de visita. «Creo que no existe la casualidad». Ricardo se sentó a su lado. «La agencia abrió hace 6 meses, ¿no? Y enseguida conseguimos un contrato para organizar un acto benéfico. Y luego otros encargos de la administración. Un comienzo muy bueno para una empresa nueva, ¿no crees?» Isabel recordó a Catalina hablando de la Ushiro de Gabriel con los contactos. «Pero no tengo pruebas», negó con la cabeza. «Solo fotografías y grabaciones de conversaciones privadas». «Eso déjaselo a Alejandro», le palmeó la mano su tío. «Sabe dónde buscar. A lo largo de los años ha tenido sus fuentes en la administración». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Marta se apresuró a abrir y volvió un momento después con cara de preocupación. «Señor Montero, la señora Valdivia está ahí». «¿Consuelo?» Ricardo se levantó. «¡Qué insolencia!» Isabel le agarró del brazo. «No, ya hablaré yo con ella». Su suegra estaba de pie en el vestíbulo, recta como una cuerda, apretando un bolso caro entre las manos. Su rostro se contorsionó al ver a Isabel. «Así que estás aquí». Miró alrededor del vestíbulo con un desprecio mal disimulado. «Escondida en casa de un pariente». «No me estoy escondiendo». Isabel cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Qué quieres?» «Hablar», Consuelo se adelantó.
En privado. En mi casa no caben secretos, intervino Ricardo. Habla aquí o vete. Su suegra le miró fríamente. Es un asunto de familia. Yo soy familia, se colocó junto a Isabel. La única familia de verdad que le queda. Consuelo apretó los labios. Bien, he venido a ofrecerte un trato. ¿Un trato? Isabel sintió que todo en su interior se apretaba. Gabriel está dispuesto a mantenerte, habló su suegra en tono comercial. El piso, la manutención, incluso tu preciado trabajo, todo se quedará contigo, con una condición, que te vayas sin hacer ruido, sin escándalos. ¿Y Catalina? Isabel sonrió. ¿Conoce tu oferta? Catalina sabe cuál es su sitio, cortó Consuelo. No como otros. ¿Y cuál es su lugar? Isabel se echó hacia adelante. Señora, o futura esposa, no es asunto tuyo, alzó la voz su suegra. Se te está ofreciendo una salida digna a esta situación. No seas tonta. ¿Digna? Ricardo se echó a reír. ¿Llamas a eso digna? ¿Pagar a la mujer a la que traicionó tu hijo? No te metas. Consuelo ni siquiera le miró. Isabel, tienes hasta mañana. Piénsalo bien. Piensa muy bien. ¿Qué hay que pensar? Isabel negó con la cabeza. ¿Quieres que acepte en silencio la humillación? ¿Que deje a tu hijo y a su amante vivir en paz mientras yo existo a base de tus limosnas? Es la mejor oferta que te harán. La suegra se dirigió a la puerta. No te aconsejo que la rechaces. Al salir, Ricardo se volvió hacia su sobrina. ¿No vas a aceptar, verdad? Isabel negó con la cabeza. No, tienen que pagarlo todo, los tres. Entonces vamos a llamar a Alejandro. Su tío sacó el teléfono. Es hora de que se haga justicia. Una hora más tarde, Alejandro Reyes estaba sentado en el despacho de su tío, un hombre alto de ojos sagaces y un bloc de notas en las manos. Escuchaba atentamente el relato de Isabel, tomando notas de vez en cuando. Así que la agencia consiguió todos los contratos sin concurso, aclaró. ¿Y justo después de la apertura? Sí. Isabel le mostró los documentos de la recaudación de fondos. Y eso es solo lo que yo sé. Probablemente haya más. Probablemente lo haya. El periodista cerró su cuaderno. Una historia sobre un funcionario corrupto y su joven amante siempre es interesante. Pero si podemos encontrar pruebas de fraude financiero, ¿puedes encontrarlas? Preguntó Isabel. Tengo mis fuentes en la administración, sonrió Alejandro. Dame un par de días. Y prepárate. Esto va a ser un escándalo de altos vuelos. Cuando el periodista se marchó, Isabel se sintió extrañamente tranquila. Quédate conmigo, dijo su tío. El tiempo que haga falta. Los 2 días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Isabel trabajaba a distancia, enviando bocetos y dibujos por correo electrónico. Luciana la cubría en el estudio, diciendo a todo el mundo que estaba enferma. Nunca encendió el teléfono. No quería oír las voces de su marido ni de su suegra. Alejandro llegaba todas las noches con nuevas pruebas. Se sentaron en el despacho de su tío hasta altas horas de la noche, revisando documentos y construyendo una cadena de acontecimientos. La historia era mucho más profunda que la simple aventura de un funcionario casado. Mira, el periodista extendió copias de contratos sobre la mesa. En los últimos 6 meses, la agencia Estrella ha obtenido contratos por un total de 5 millones de pesos, y todos sin concurso, bajo contratos directos. ¿Eso es legal? Preguntó Isabel mirando las cifras. Técnicamente sí. Alejandro golpeó el papel con el lápiz. Siempre que el importe de cada contrato individual no supere un determinado umbral. Pero aquí está lo interesante. La agencia está registrada a nombre de un testaferro. Ricardo se adelantó. ¿No a Catalina? No. El periodista sacó otro documento. A una tal María Hernández, una mujer que murió hace 2 años. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Entonces, sonrió Alejandro, tu marido no solo ayudaba a su amante, participó en la creación de una empresa tapadera a través de la cual se blanqueaba el dinero del presupuesto. Luciana llegó a la mañana siguiente, trayendo ropa limpia y noticias del estudio. Gabriel vino al estudio, dijo su amiga mientras removía el café. Te estaba buscando. Tenía un aspecto horrible, arrugado, sin afeitar. ¿Y qué le dijiste? Que te tomabas un permiso familiar, sonrió Luciana. Se puso pálido y se fue. Al día siguiente, esta Catalina
Exigió saber dónde estabas. Isabel se tensó. ¿Por qué? Dijo que quería disculparse, pero por su mirada me di cuenta de que mentía. Supongo que tenía miedo de que montaras una escena. En ese momento Ricardo salió de la casa, agitando un periódico. Alejandro ha enviado el borrador de un artículo. ¿Quieres oírlo? Se acomodaron en los sillones de mimbre y el tío empezó a leer. El artículo se titulaba Amor y corrupción, el lado oscuro del gobierno municipal. Detallaba una trama con una empresa tapadera, citaba importes de contratos y mencionaba testigos de extrañas reuniones en el despacho del funcionario. Los nombres se han sustituido por ahora, explicó Ricardo al terminar de leer. Pero todo el mundo sabrá de quién estamos hablando, sobre todo en la administración. ¿Cuándo saldrá a la luz?, preguntó Isabel. Mañana. Sí. El tío dudó. ¿Sí qué? Si es lo que realmente quieres, se sentó a su lado. Piénsalo bien, cariño. Va a ser un escándalo ruidoso, un escándalo sucio. Lo quiero, se volvió hacia su tío. Tienen que pagar, los tres. Entonces hay algo más. Ricardo sacó un sobre de su bolsillo. Alejandro encontró pruebas de que Catalina chantajeaba a otros funcionarios. Hay grabaciones de conversaciones, fotografías. ¿Es una seductora profesional? Luciana silbó. ¡Qué vuelta de tuerca! Isabel miró las fotos. Catalina con distintos hombres, siempre en restaurantes u hoteles caros. Siempre con la misma sonrisa practicada. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, Ricardo recogió las fotos. Les damos la oportunidad de arreglar las cosas. ¿Qué quieres decir? Voy a organizar una reunión, sonrió el tío. Los invitaremos a todos, a Gabriel, a su madre, a Catalina. Les enseñaremos el artículo que sale mañana y les ofreceremos una opción. ¿Qué opción? O aceptan tus condiciones o mañana todo el pueblo leerá sobre sus canalladas. Luciana dio una palmada. Perfecto, haz que bailen a tu son. Pero Isabel dudó. ¿Y si no vienen? Vendrán, dijo Ricardo con seguridad. Sobre todo cuando se enteren de lo que tenemos sobre Catalina. Ella no querrá que salgan a la luz sus negocios pasados. Durante todo el día prepararon la reunión. Ricardo reservó un despacho privado en un restaurante caro. Alejandro preparó todo el papeleo. Isabel eligió un estricto traje de negocios. Quería parecer fuerte y segura de sí misma. Por la noche llamó Consuelo. Hemos recibido tu invitación. Su voz sonaba tensa. ¿De qué se trata? Ven y descúbrelo, respondió Isabel con calma. Y sí, trae a Catalina contigo. A ella también le interesará. Estás jugando con fuego, levantó la voz su suegra. Te estábamos ofreciendo una solución pacífica. Y ahora yo ofrezco la mía, sonrió Isabel al auricular. Hasta mañana, Consuelo. Luciana llegó por la mañana para apoyar a su amiga. Juntas eligieron las joyas y la peinaron. Isabel se sentía extrañamente tranquila, como si se estuviera preparando para una importante reunión de negocios, y no para un enfrentamiento decisivo con las personas que intentaban arruinarle la vida. ¿Estás bien?, preguntó Luciana mientras se dirigían al restaurante. Sabes, Isabel miró a su amiga. Por primera vez en mucho tiempo me siento fuerte. Pensaron que me derrumbaría, que huiría, que me escondería, pero se equivocaron. Ricardo y Alejandro ya esperaban en otro despacho. Sobre la mesa había documentos, una copia del artículo y fotografías. Solo quedaba esperar a que aparecieran los protagonistas de este drama. Ya vienen, dijo el tío, mirando el teléfono. Los tres. El restaurante La Rosa estaba considerado uno de los más caros y prestigiosos de Santiago. Pesadas cortinas de terciopelo, arañas de cristal, camareros con guantes blancos. Aquí todo respiraba lujo y poder. El despacho independiente que Ricardo había reservado estaba en el otro extremo de la sala, oculto a la vista. Isabel estaba sentada a la cabecera de un largo escritorio, estudiando papeles. Su tío y Alejandro estaban sentados a su lado, mientras Luciana se colocaba junto a la ventana como un centinela en guardia. Las manecillas del reloj se acercaban lentamente a la hora señalada. «Llegan tarde», comentó Luciana, mirando hacia el camino de entrada. Intentando demostrar su superioridad, sonrió Ricardo. Típica táctica. En ese momento se abrió la puerta del estudio. Consuelo entró primero, vestida con un elegante traje gris. Gabriel la siguió, pálido y con ojeras. Catalina fue la última en aparecer. Su habitual seguridad había desaparecido. ¿Qué es todo esto?,
Consuelo se detuvo ante la mesa sin sentarse. ¿Por qué este circo? Toma asiento, dijo Isabel con calma. Estamos teniendo una conversación seria. Si esto es otro intento, empezó Gabriel, pero Ricardo le interrumpió. Sentaos, los tres, o damos por terminada esta conversación ahora mismo, y mañana por la mañana saldrá un artículo muy interesante. Algo en su tono les hizo obedecer. Se acomodaron al otro lado de la mesa. Consuelo en el centro, Gabriel y Catalina a los lados. Aquí tienes un borrador del artículo. Alejandro les deslizó una carpeta. Saldrá en la edición de mañana por la mañana, a menos, claro, que nos pongamos de acuerdo. Gabriel cogió la carpeta y empezó a leer. A medida que leía, su rostro se iba poniendo cada vez más blanco. Es una calumnia, espetó finalmente. Es todo mentira. ¿En serio? Isabel extendió los documentos sobre la mesa. Aquí están los datos de registro de la agencia Estrella. Está registrada a nombre de una mujer muerta. Aquí están los contratos. Todos firmados por usted. Todos sin concurso. Aquí están los extractos bancarios que muestran el movimiento de dinero. Catalina se inclinó hacia adelante. Sus ojos se abrieron de par en par a la vista de los documentos. Y aquí, Isabel sacó otra carpeta. Hay un dossier muy interesante sobre la señorita Fuentes. Fotografías con varios hombres poderosos, grabaciones de conversaciones contractuales, una lectura muy informativa. ¿Usted? Catalina se puso blanca. ¿De dónde lo ha sacado? Un buen periodista tiene sus fuentes, sonrió Alejandro. ¿Y sabes qué? Estos hombres serán testigos muy interesantes en el juicio. Consuelo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó bruscamente. ¿Qué quieren? ¿Dinero? Diga la cantidad. Siéntate. La voz de Isabel se volvió más áspera. Todavía no hemos terminado. No, no habéis terminado. La suegra se apoyó en la mesa. ¿Crees que puedes chantajearnos? ¿Destruir la reputación de mi hijo? ¿Tu hijo? Isabel se levantó, mirando a su suegra a los ojos. ¿Estás hablando del mismo hijo que engañó a su mujer? ¿El que participó en tramas de corrupción? ¿Que permitió que su amante me humillara en tu mesa? Fue tu elección, intervino Gabriel. Podías haberte ido tranquilamente, con dignidad. ¿Con dignidad? Isabel se rió. Me ofreciste un soborno a cambio de silencio. ¿A eso le llamas dignidad? Catalina gritó de repente. No era mi intención. Todo fue idea suya. El plan de la agencia, los contratos. ¡Cállate! Gabriel se volvió hacia ella. No te atrevas. No, déjale hablar, se adelantó Ricardo. Díganos, señorita Fuentes, cómo fue en realidad. Me dijo que me ayudaría a abrir una agencia. Catalina se enjugó las lágrimas. Que sería fácil. Montar una empresa fantasma, conseguir contratos. Todo lo que tenía que hacer era estar con él. Consuelo la miró con asco. Mentirosa de mierda. No, mamá, Isabel negó con la cabeza. Aquí, el único mentiroso es tu hijo. Me mintió a mí, te mintió a ti. Incluso puede que le haya mentido a Catalina. ¡Basta! Gabriel golpeó la mesa con el puño. ¿Qué queréis? ¿Qué buscas? Justicia, respondió Isabel con sencillez. Y tengo condiciones. Sacó unos papeles ya preparados. En primer lugar, el divorcio, un reparto justo de los bienes, sin intentar esconder ni robar nada. Eso es todo. Consuelo entornó los ojos. No, continuó Isabel. En segundo lugar, una disculpa pública, de ti y de Catalina, por aquella cena, por la humillación, por todo. Nunca, la cortó la suegra. Entonces mañana todo el país sabrá cómo la honorable familia Valdivia encubrió tramas de corrupción y adulterio. Un pesado silencio flotaba en el estudio. Gabriel miraba fijamente a un punto, con las manos temblorosas. Catalina siguió llorando en silencio. Consuelo se quedó inmóvil como una estatua. Tienes una hora, dijo Alejandro mirando su reloj. Luego enviaré el artículo a la imprenta. ¿Y si estamos de acuerdo? Preguntó finalmente Gabriel. Entonces el artículo no saldrá. Isabel volvió a sentarse. Todo se quedará en esta habitación, pero solo si cumples todas las condiciones. Consuelo se volvió hacia su hijo. No te atrevas a aceptar. Ya encontraremos la manera. No, mamá, negó con la cabeza. No lo haremos. Tienen todas las pruebas. Se acaba el tiempo, le recordó Ricardo. Decídete. Gabriel cogió los papeles del divorcio, empezó a leer. Las manos le temblaban cada vez más.
De acuerdo, dijo finalmente. Estoy de acuerdo con el divorcio y a la división de bienes. ¿Y una disculpa? Isabel miró a su suegra y a Catalina. Me disculparé, susurró Catalina. Por todo. Consuelo guardó silencio. Su rostro era una máscara de rabia y desprecio. Mamá, Gabriel se volvió hacia ella. Por favor, no tenemos elección. Yo siempre tengo elección, se enderezó ella. Y no voy a... Entonces iré solo, dijo Gabriel de repente. A juicio, a la cárcel. ¿Es eso lo que quieres? Consuelo se quedó helada, mirando a su hijo. Luego se dejó caer lentamente en una silla. ¿Qué quieres oír exactamente?, preguntó a Isabel. La verdad, contestó ésta. Un reconocimiento de lo que has hecho, una disculpa por la humillación, por todo. Su suegra apretó los puños, pero asintió. De acuerdo, lo haré. Pues firma. Alejandro les deslizó los papeles. Los tres firmaron en silencio. Primero Gabriel, luego Catalina y por último Consuelo. Su mano temblaba, pero su firma era clara. Y ahora, Isabel recogió los papeles. Quiero oír vuestras disculpas. En el despacho del restaurante La Rosa, era como si el tiempo se hubiera detenido. Isabel miró a las tres personas del otro lado de la sala. Ahora parecían muy diferentes. Gabriel, siempre tan seguro y dominante, se encorvó en su silla, evitando su mirada. Catalina jugueteaba nerviosa con su servilleta, su maquillaje perfecto manchado de lágrimas. Y Consuelo, su suegra estaba recta como una cuerda, pero había algo parecido al miedo en sus ojos. Estoy esperando. La voz de Isabel sonó tranquila y firme. Catalina habló primero, con voz temblorosa. Yo me disculpo por esa cena, por todas mis palabras y acciones, por entrar en tu casa y humillarte. No fue indigno. Continúa. Isabel no le quitaba los ojos de encima. Sabía que estaba casado. Catalina bajó la cabeza. Sabía que estaba haciendo daño a otro hombre. Pero pensé que el fin justificaba los medios. Los contratos, el dinero, el estatus. Era en lo único que pensaba. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de lo tonta que fui. Levantó el rostro lloroso. No te merecías que te tratara así. Nadie se lo merece. Isabel se volvió hacia su suegra. Tu turno. Consuelo apretó los labios, con los dedos blancos por la tensión. Me equivoqué, luchó con cada palabra. Me equivoqué al permitir que esto sucediera en mi casa, cuando apoyé esta intriga. ¿Y? Isabel enarcó una ceja. Y te pido disculpas. Su suegra se enderezó aún más, si eso era posible. Por todas esas palabras sobre tu inferioridad, por insinuar lo de los niños, por ofrecer dinero en vez de respeto. ¿De verdad pensabas que yo era una esposa inadecuada para tu hijo? Pensé, Consuelo se tapó los ojos un momento, que una mujer independiente no podía ser una buena esposa, que tu trabajo, tu ambición, que todo eso estaba destruyendo a la familia. Me equivoqué. Gabriel levantó la vista. ¿Es mi turno? No. Isabel negó con la cabeza. No necesito una disculpa tuya. No cambiarán nada. Sacó un sobre de su bolso y se lo puso delante. Aquí están todos los papeles del divorcio. Firmé mi parte. El piso, el coche, las facturas, todo se divide a partes iguales como acordamos. Isabel intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. No lo hagas. Su voz se volvió más dura. Fírmalo. Gabriel cogió el bolígrafo. Le tembló la mano al firmar. ¿Y ahora qué?, preguntó Catalina en voz baja. Ahora, Isabel recogió los papeles. Ustedes tres vivirán con su conciencia. Si es que la tienen. Se levantó de la mesa. Luciana estuvo inmediatamente a su lado, poniéndole una mano en el hombro. ¿Y el artículo? Consuelo se echó hacia adelante. No lo tendrá, respondió Alejandro. A menos claro que cumplas tu parte del trato. Lo haremos, dijo Catalina rápidamente. Lo juro. Isabel se dirigió a la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. ¿Sabes qué es lo peor? Miró a Gabriel. No el engaño, no la mentira, no la traición. Es que todos creíais de verdad que lo aceptaría, que daría por sentada la humillación, que dejaría que pisotearais mi vida y me iría tranquilamente, a la inglesa. Yo nunca... Gabriel empezó, pero ella le interrumpió.
Siempre pensaste que yo era débil. Todos lo habéis hecho. Salió del estudio sin mirar atrás. Fuera lloviznaba una fina lluvia. Isabel acercó la cara a las frescas gotas, sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas se desvanecía poco a poco. ¿Estás bien?, preguntó Luciana tendiéndole un paraguas. No lo sé, Isabel negó con la cabeza. Está vacío. Es raro. Libre. Ricardo se acercó a ellos, sosteniendo una carpeta con papeles. Está todo legalmente archivado. En un mes, el divorcio será oficial. Gracias, tío, le abrazó ella. Por todo. Oye, le acarició la cabeza, como cuando era niña. Lo hiciste todo tú sola. Yo solo ayudé un poco. Alejandro fue el último en marcharse, guardándose la grabadora en el bolsillo. Por si acaso grabé sus confesiones. Por si deciden romper el acuerdo. No lo harán, dijo Isabel con seguridad. Tienen demasiado que perder. ¿Nos vamos a casa?, sugirió Ricardo. Isabel negó con la cabeza. No, primero al estudio. Tengo trabajo que hacer. ¿Trabajo?, se preguntó Luciana. ¿Ahora? Exactamente ahora, sonrió Isabel. Todos pensaban que mi trabajo era algo frívolo, un juego, un pasatiempo, pero es el trabajo que me ha dado fuerzas todos estos años, y ahora la necesito más que nunca. Tienes un nuevo proyecto, ¿no? Luciana recordó. ¿Ese restaurante en el centro histórico? Sí, y quiero que sea especial, porque ahora soy realmente libre, para hacer lo que me gusta, para ser quien quiero ser.